ustedes mi hermana María de Jesús, que nos va a llevar en la palabra de Dios en esta tarde. ¿Me la recibe con un fuerte aplauso, por favor? Gracias, pastor. Dios les bendiga, tengan buenas noches, hermanos. Qué gusto y qué privilegio, qué honor servir al Señor, servir a los hermanos y también saber que el Señor nos tiene de pie aún. Agradecemos esas bondades del Señor, agradecemos también la libertad que tenemos de predicar o de leer la palabra, de meditar y también de disfrutar todos esos beneficios que el Señor da para su pueblo. Oremos, hermanos. Señor, gracias le damos, Padre, por esta oportunidad maravillosa que nos da, Padre, de una vez más, Señor, hablar de su grandeza, hablar de su fidelidad, hablar de ese amor, Señor, que está extendido para todas las personas, Señor. Gracias porque la misericordia suya es la única que nos puede salvar de la locura del pecado, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres maravilloso y tu grandeza de generación a generación. Me pongo en tus manos, Padre del cielo, sea tu Espíritu Santo, tomando control de este tiempo, Señor, de estos minutos, y que sea tu nombre glorificado por siempre y para siempre, Señor, que llegue tu palabra, que llegue tu luz a todas las personas que lo estén necesitando, Señor, y que sabemos que tu amor es eterno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, quita todo, Padre, cualquier dificultad, quita, Señor, toda incapacidad humana, Señor. Padre del cielo, me pongo a cuentas con usted y con los hermanos y con las personas que he ofendido, para que pueda su espíritu obrar con libertad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, vamos a hablar de la misericordia de Dios, que en el contraste de todo lo que el ser humano generalmente tiende al mal, y no es solamente de esta generación, sino de siempre, porque sabemos que es más fácil quizás hacer lo malo o querer buscar nuestra propia voluntad y deseo a ser obediente con el Señor. Aunque sabemos que el Señor ha dejado su palabra desde el Pentateuco, o sea, la ley del Señor, los primeros libros, y que también todos los profetas a través de los tiempos y también el Antiguo y Nuevo Testamento habla de cómo el Señor ha querido encontrar, buscar y solucionar ese pecado en todo ser humano desde que falló, ¿verdad? Ya en el Edén. Tenemos el tema de este día es de esta noche, la misericordia de Dios en contraste con el pecado del hombre o del ser humano. Vamos a buscar en la base bíblica Oseas 1. Vamos a leer el capítulo 1 y luego vamos a tocar algunos versículos del capítulo 2. Leamos, hermanos. Dice Oseas: la esposa infiel es el capítulo 1, donde pues es el tema que tiene, ¿verdad? Pero sabemos que el tema es la misericordia del Señor. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Al principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: toma una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues como y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhamah, porque no me
no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijo del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Parece aquí algo contrario, queridos hermanos, en el sentido de que el profeta generalmente, todos los profetas de Dios han tenido en toda la historia una misión que Dios les ha encomendado. Ningún profeta puede decir que era igual que el otro. Por eso que es importante diferenciarnos los unos con los otros, en el sentido de que Dios puede hacer uso de cualquier persona que diga, heme aquí, Señor, una vez más aquí estoy, tú, Señor, capacítame. Y esa comunión y esa intimidad que tiene cada miembro o cada persona que se deja usar por el Señor, va a tener una misión, queridos hermanos. Porque el Señor, cuando una persona dice, aquí estoy, haz lo que tú gustes, dame el entendimiento y la capacidad espiritual, porque todas estas cosas no van a verse solo intelectualmente, hermanos, sino que esa comunión íntima con el Señor es lo que hace la diferencia, que nosotros o las personas que se pongan a disposición del Señor van a tener con claridad el objetivo que el Señor les envía. Y lo que sucede es que esa misión que el Señor le da a cada profeta o a cada persona dispuesta a servirle y dispuesta a que el Señor la use, va a saber el Señor qué es lo que le va a dar. Y usted tiene que tener el entendimiento que solo lo da el Espíritu Santo. Ese momento que usted va a tener. Es importante porque el reunirnos, ¿por qué, hermanos? Porque también el Señor manda a que nos reunamos, a que escuchemos palabras, a que escuchemos otros mensajes, otros hermanos, a los que Dios les ha hablado en su tiempo de oración, en su tiempo de lectura bíblica y en esa comunión donde platican. Como de cara a cara, aunque sabemos que el Señor no se va a dejar ver, porque no hay hombre, no hay ser humano que resista a su presencia por la santidad que Él es, que Él representa, donde nosotros sabemos que estamos día a día y con temor y temblor nos paramos en este lugar donde sabemos que su Espíritu Santo está haciendo la obra y donde nosotros decimos, Señor, con temblor, con respeto, con amor, permíteme pararme allí, que yo pueda subirme, pero también bajarme con tu presencia. Que seas tú tomando control de esta hora, de este minuto, de esta forma de que platique con tu pueblo. Que transmita el mensaje exacto como tú lo quieres hacer. Ningún profeta, ningún siervo o sierva del Señor quisiera que le mandaran a elegir a una persona con defectos y pecados visibles. Porque si no, dígame, si no hay en la historia y en las noticias y si vemos también otros lugares, la cultura, ¿cuántos no se quisieran casar con jovencitas? Sí, o sea, sabemos que ahí hay un delito, ¿verdad? Porque hay leyes humanas también que impiden, porque si Dios no hubiera puesto su palabra y su forma de cómo nosotros debemos de comportarnos, si no nos hubiera el Pentateuco, la Torá o los libros primeros del Antiguo Testamento.
porque era la manera como nos protegía y como nos hacía volver al redil. Porque de esa manera podemos nosotros no solo imitar, porque el que imita no lo hace propio, sino ser cada día más parecido al blanco perfecto del Señor Jesús. Y a la santidad de Jehová, que es un nombre con el que Él se dio a conocer, pero también se dio a conocer como el nombre del Dios viviente, es decir, el Dios que nunca deja de ser. De generación a generación mueren, salen unas personas, mueren otras y nacen otras, y la gente tiende a buscar el mal, sabiendo que ahí están las palabras. Y hay escritores cristianos que también dan su testimonio, su forma de cómo han vivido, de una falsa manera de vivir, y cuando vinieron a ser cambiados y transformados por la obra maravillosa del Señor Jesús, cuando Él vino y nos perdonó por su pecado, por nuestros pecados, por estar en la cruz del Calvario. Ahora el Señor ya no pide todos los holocaustos que pedían en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo es posible que este siervo lo mandaron a hacer eso? ¿Por qué? Porque el Señor iba a darnos otro ejemplo, una vez más, una enseñanza de cómo es el pueblo de Dios. Aquí iba dirigido a un pueblo de Israel y de Judá, a todo ese pueblo. Quería hacer la semejanza de cómo el ser humano estamos llenos de delitos y pecados. Delitos y pecados de diferentes formas. A nosotros no nos gusta que nos digan mentirosos, pero mentimos muchas veces. A veces sin querer, como dicen, pero es parte de la naturaleza humana que tenemos ahí, que lucha con la buena y nueva naturaleza que el Señor nos está moldeando. A nadie le gusta que le saquen sus defectos ni que nos digan, inclusive si nos dicen, mira, vos no eres capaz ni siquiera de oír una amonestación o de escuchar que te digan que te portas y que te enojas por cualquier cosa, o que sos una gran orgullosa, o pues no sé, cualquier cosa. Pero por sencillo que sea, no nos gusta que nos digan cosas. Nos gusta que nos digan la mentira. Que nos digan la mentira. Ahora, si es un hijo o una hija de Dios que amonesta o que dice, mira, tu forma no es correcta ante los ojos del Señor, qué bueno sería que escucharan. Pero aquí el profeta eligió una mujer, queridos hermanos, que era a la vista pública un pecado reconocido. No era de esos que están ocultos, porque tampoco puede decir las personas que ellos están o estamos libres de pecado, porque hay algunas cosas que solo el Señor las sabe. Y uno lo sabe, ¿verdad? Vaya, entonces a veces se quiere reconocer y a veces también quiere cambiar, pero muchas veces no queremos cambiar voluntariamente. Entonces, aquí, ¿cómo hizo? Si habla de 3 hijos que tuvo, dos varones y una niña, porque quería hacer ver cuánto tiempo podemos nosotros pasar sin reconocer que debemos de volver a los caminos del Señor. Porque como mi primer punto que yo le he puesto, las pruebas o cualquier problema que se nos presenten, hermanos, van a reflejar nuestro propio carácter. Se dé a conocer o no se den a conocer. Cuando pasamos unos grandes problemas, queridos hermanos, los conozcan o no los conozcan, ahora casi todo se conoce por redes. Como dicen, si no le cuentan a uno, voy a meterme al Facebook, es lo más sencillo. Y ahí voy a saber algunas cosas. Y sí, y si uno empieza a buscar y tiene tiempo, sabe unas cosas. Pero, ¿cómo es esto de que las pruebas van a reflejar lo que somos? Sí, hermanos. Porque en una enfermedad nosotros podemos demostrar que nos enojamos con el Señor y nos vamos de la iglesia. Es de lo primero que hacemos. Nos vamos de la iglesia. De ahí ya no volvemos, no nos saludamos a los hermanos y no estamos ahí en el equipo de oración, ya no nos vamos a meter porque, pues sí, las cosas no me salieron.
Y no se diga si se pasa que alguien nos hizo daño. Nos vamos a mostrar lo que somos. Si el día que no nos salen bien las cosas, nos pueden salir las malas palabras. Esa frustración, de esto yo ya les he hablado, hermano, porque nosotros hablamos de las cosas vivientes, de las cosas que nosotros experimentamos personalmente o porque vemos a otras personas. Porque son problemas del diario vivir. Y en este tiempo, hermanos, está plegado, es decir, hay cantidad de problemas al escoger. Unos que llegan porque nosotros los causamos y otros llegan solitos. Porque inclusive sin que hagamos daño a otras personas, a esas personas no les hemos caído bien por cualquier cosa. Pero esto no es algo personal, sino que solo estamos hablando de que cualquier prueba que se presente, queridos hermanos, y depende cómo usted actúe, va a reflejar su carácter. Y si esos años que ha venido caminando con el Señor le han cambiado o solamente le van a reflejar. Pues es como que pasa una fotocopia, una radiografía, un rayos X y usted va a sacar lo que tiene allí. Pero ¿qué es lo bueno de esto, hermano? Que si nosotros pasamos una presión, algo difícil en nuestra vida, o en nuestra familia, o en las personas que amamos, vamos a saber, hermanos, si aquellos versículos que nos han dado victorias pasadas aún son vigentes en nuestra vida, o nosotros nos vamos a alejar del Señor. Si tenemos las raíces puestas en el Señor Jesús, puestas en sus valores, y son esos principios como cimientos fuertes, resistentes a todas las adversidades de la vida, queridos hermanos, allí el Señor ha trabajado en nosotros, porque nosotros también le dijimos: Señor, no importa cómo estén las cosas, yo estoy contigo aquí. Porque desde que te conocí, Padre, he podido ver y enumerar las maravillas, como dice el Salmo 45. Muchas son las maravillas, Señor, que tú has hecho, que a mí me costaría enumerarlas, porque entonces solo pasaríamos hablando de eso, hermanos, ¿verdad? Porque eso es lo importante también, que vamos a mostrar ese carácter que el Señor ya nos, ¿cómo les digo? Nos transformó, nos moldeó. No es el lavado de cerebro que dije antes, sino que es eso de que vimos las grandezas del Señor cuando nadie daba nada. Porque aquí, hermanas, con esta mujer vino ese profeta y se casó, pero íbamos a mostrar todo el pecado. Es más, en el capítulo 2 sacan algunas cosas que ya les voy a leer. Pero ahorita estamos en el punto 1, que estamos demostrando que somos cuando las pruebas se presentan, y Dios conoce todas nuestras iniquidades y de dónde nos ha sacado y cuáles eran las flaquezas anteriores, cuáles eran las cosas que nos hacían caer en pecado y de cuáles son las que el Señor nos ha dado victoria sobre esas. Y tenemos también cuando hemos tenido rechazo, porque si esta mujer fue rechazada en algún momento, como le decimos, este es un ejemplo para Israel del pecado, ¿verdad? Ese es en realidad el objetivo, mostrar cómo el Señor, a pesar de que el pecado está latente en el ser humano, solamente Él puede transformar todas esas circunstancias, pero también cuando nos hace pasar por pruebas, nos hace pasar también ese examen para ver cómo que estamos, si vamos mejorando, en qué hemos mejorado y en qué nos falta mejorar. Entonces, en eso es importante reconocer que Dios es grande. Y entonces aquí hablamos, mire, dice, porque la mujer fornicaria es hijo de fornicación. La tierra fornica apartándose de Jehová. Ese es el meollo de todos los problemas. No está hablando en sí el coito o el problema sexual, sino que está hablando de todo tipo de pecado. El ser humano
tiende a alejarse de quien le da la vida, de quien le da todo el resultado, primero el perdón de pecados y luego todos esos beneficios que vienen a transformar al ser humano. Porque, como decimos en la historia, cada quien hacía lo mejor le parecía. Entonces, cuando nosotros elegimos el pecado o apartarnos o ignorar al Señor, no buscar ese consejo cuando lo necesitamos, no decir que estamos en alguna debilidad o no reconocemos la necesidad del Señor en nuestra vida para cualquier circunstancia, estamos llenos de ira, estamos llenos de dudas o de temores. ¿Por qué? Porque no vamos a la fuente principal, que es el Señor. Porque para todas circunstancias Él tiene una respuesta, Él tiene ese amor perfecto, ese amor verdadero. Apartarnos del Señor es lo peor que podemos hacer y no reconocerlo, no lo reconocemos. Y por eso es que Él decía de que iba a quebrantarlo, mas también sabemos que dijo que su misericordia en el versículo 7, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré por arco, ni por espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Sabemos que hay algunas batallas, algunas victorias que el Señor las hizo, por ejemplo, cuando hizo pasar a su pueblo allá en el mar, ¿verdad? Donde también ya hemos hablado de eso, sí, muchas veces en esa manera, pero también el Señor obra de múltiples formas y maneras cuando nosotros podemos ver que en las circunstancias que nosotros no teníamos ni siquiera para salir de un compromiso, donde estábamos topados ahí, que ya nadie podía ayudarnos, venimos y decimos, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi escudo, tú no vas a permitir que yo quede avergonzada, yo sigo confiando, sigo permanentemente buscando tu rostro, buscando tu guía. Señor, venga usted ayudando, y nosotros lo podemos ver, queridos hermanos, como el Señor es grandioso en el presente. En este año 2025, yo les puedo testificar en esta hora, queridos hermanos, que buscar la presencia del Señor en arrepentimiento, en humillación, y buscarle constantemente, Él está presto a escucharnos, queridos hermanos. No sabemos qué circunstancias pueden hacer caer a una familia en este tiempo que es familia. Debemos orar por nuestros hijos, orar los hijos por sus padres, orar los nietos por sus abuelas, enseñarles a la nueva generación que el pecado aparta de Dios al ser humano, que el ser humano es tendiente generalmente a buscar el mal, a practicar el pecado deliberadamente, y que también si se está en pecado, Dios que es santo, Él da la oportunidad, y por eso del tema de la misericordia y el amor del Señor, donde Él hace un resumen completo aquí en este libro, hermanos, cómo el ser humano se aleja de Jehová, a pesar que Él está diciéndoles la manera, cómo buscarle, cómo a pesar de ese pecado vergonzoso, de esa conducta equivocada que nos ha traído consecuencias de cárcel, de tener quiebra económica, de tener divorcios, queridos hermanos, el Señor es el que tiene la respuesta para cada circunstancia. Inclusive en el de los salmos, queridos hermanos, allí antes del 71, porque del 70 y 71 habla también de la vejez, pero habla un salmo donde dice de que el pecado es una locura, es locura del ser humano, porque verdaderamente hay que estar falto de entendimiento y falto de cordura para seguir haciendo lo malo deliberadamente cuando sabemos que va a venir una consecuencia, queridos hermanos. Así habla en los salmos, ustedes pueden ir a leerlo desde el 69, 68, y hay en la 51 donde también
David habló de su pecado y de cómo es necesario, queridos hermanos, volver a la cordura. Como el hijo pródigo que yo tanto lo menciono, porque dice allá todo lo que le pasó, ¿verdad? Que derrochó. Esa herencia son las cosas maravillosas que el Padre le ha dado como hijo, porque hay beneficios cuando nosotros estamos en el camino del Señor. Si mire, siendo hijos, aunque nos castigue, sabemos que tarde o temprano su misericordia se va a extender y que ese amor de Él nunca va a fallar, nunca va a menguar, sino que lo que quiere es que nosotros voluntariamente vengamos y digamos: Señor, estoy loca de pecar contra ti. Hazme volver a tu camino, endereza mis pasos, dame entendimiento, transforma mi mente a la mente de Cristo. Por favor, Señor, dame el entendimiento que pueda romper ese pecado que está apartándome de ti. No porque no me amas, sino porque tú eres santo. Tú no puedes morar con el pecado. Y porque de nada sirve que Él quiera traernos, querido hermano. Es como que Él nos quiere vestir de lino fino, como decía la palabra. Y nosotros nos fuéramos a echar allí al charco como cuando los cerdos andan comiendo lodo. Sí, hermanos, porque habla, quiere vestirnos, limpiarnos con la sangre maravillosa del Señor Jesús, que es la única sangre capaz de perdonarnos y de lavar nuestra inmundicia, querido hermano. Así que, hermanos, cada vez que nosotros pasemos una prueba o que no nos salió el negocio que queríamos o que el cliente nos revocó el poder o que nos cambiaron o que no reconocieron que nosotros estábamos queriendo hacer bien y nos desecharon. No nos desecharon a nosotros, queridos hermanos. Vamos a tener lucha porque también el Señor está moldeando nuestro carácter. No somos nosotros, es Cristo. Como le decía cuando pidieron reyes, el pueblo decía, el profeta de ese entonces, creo que era Samuel, él estaba molesto, queridos hermanos, porque cuando no tenían reyes era Jehová de los ejércitos, el propio rey de todo el pueblo. Pero ellos pidieron, hermanos, que otro, un ser humano con características bonitas y todo, ese fuera el rey. Y qué bueno, porque él empezó bien cuando fue rey, pero el profeta estaba molesto primero con el pueblo y entonces le dijo el Señor: ¿y por qué te enojas? No te están rechazando a ti, te están rechazando a mí. Pero vaya, entonces tú le vas a dar rey, porque eran los profetas que ponían el rey. Pero le vas a decir esto y esto. Es como cuando nosotros estamos, como dice ahí, estad atento, velad y avisar a mi pueblo que deben de estar vigilantes, deben estar pendientes, porque Cristo vendrá como ladrón de la noche a cualquier hora, y entonces va a venir, estar vigilante. Y todavía hay otro versículo donde dice: sea atalaya y di al pueblo cómo debe comportarse. Pero allí, hermanos, decirles que van a llevarse las mujeres esclavas, que van a hacer esto, que a los jóvenes los van a esclavizar y van a tener que ir a hacer. Bueno, les dijeron todos, hermanos, y aún así lo quisieron. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? De que en realidad el Señor, con toda la ley que él puso, era para advertirnos y nos decía qué es lo que estaba sucediendo, qué iba a suceder si nos apartábamos de Él y seguimos cayendo en el mismo error. Vaya, ya en el Nuevo Testamento, Pedro habla de que el Evangelio es locura para otras personas, pero para nosotros es de salvación, ¿sí o no, hermanos? Entonces podemos decir de esta forma que puede haber una locura del pecado apartado de Dios, pero una locura bonita en el sentido de salvación cuando hemos aceptado a Cristo, porque es una gran diferencia, hermanos, estar perdidos en la locura del pecado, que en vez de salir nos metemos más, que aquí donde venimos a ser libres por la sangre del Señor Jesucristo, por el único holocausto perfecto, sin mancha, sin arrugas, sin nada. Y por eso es que Él quiere su pueblo
hermanos, con entendimiento, de volver y decirle, Señor, aunque mis pecados han sido expuestos, aunque mis pecados están en la intimidad, pero usted los conoce, venga usted transformándome, venga usted poniendo mi vista en las cosas celestiales, venga usted transformando el carácter como al siervo del Señor, donde sí sabemos dirigirnos, donde sabemos buscarle voluntariamente, donde ese amor también lo podemos recibir, porque estando con las facultades mentales, espirituales y de amor hacia el Señor, cuando Él nos hable, estamos listos para amarle, para servirle con toda esa libertad que Dios nos da. Por eso es que está en este otro punto donde dice el punto 2, en su amor que nos salva y nos perdona. No reconoce, Él tiene la lista de cada pecado de nosotros, hermanos. Nosotros muchas veces tenemos la lista de los pecados que son como más grandes, dice uno, pero no vemos esto de tener un temperamento bajo la dirección del Señor, donde ya aquella lengua como habla también de la lengua venenosa y de que es rápida para juzgar. Venimos a transformarnos con el Señor. Ya voluntariamente no queremos abrir la boca a todo el pensamiento negativo que podamos tener. Por eso es la necesidad, hermanos, de transformar la mente de Cristo y pedirle eso al Señor, pedirle que también nos ayude a tener cada día más santidad para que podamos tener esa comunión con el Señor, para que también las palabras que digamos sean con sabiduría, que nuestra boca no se abra solamente para destruir, para juzgar, sino que también, hermanos, podemos ir al trono de la gracia con esas oraciones de intercesión por cada persona y poniéndonos también a cuenta con el Señor voluntariamente. Arrodillarnos, hermanos, por otras personas es algo maravilloso, donde nosotros podemos saber que la oscuridad del pecado va a ir retrocediendo y va a ir ganando terreno la luz de Jesús y va a ir ganando terreno en los hogares, hermanos, donde sabemos que si ya tenemos la lista que nosotros hemos pecado contra el Señor y Él la tiene mejor, bien actualizada, también nuestra familia sabe de nuestros defectos y nosotros sabemos de los defectos de la familia, pero es necesario, queridos hermanos, que nos levantemos como madre, como dice, aunque sea varón, le habla que se levante como madre, así como lo hizo Débora, que es necesario que en la familia haya alguien que levante esa antorcha que brilla en la oscuridad, para que luego esas familias sean transformadas al modelo que el Señor quiere. Lloremos cuando nuestras familias o nosotros mismos estamos caminando fuera de cordura, fuera de la obediencia del Señor, y eso nos está quitando o restando bendición. Las bendiciones que vengan para usted, hermano, con el nombre suyo, con su apellido, las bendiciones para sus nietos, las bendiciones para sus abuelos, las bendiciones para su esposo, la bendición para sus familiares, sus tíos, su esposo, su esposa. Hermano, luche, que nadie se las arrebate, porque primero es la salvación, reconocer a Cristo, que es el único que ha podido pagar por nuestros pecados, porque es el libre de pecado y de maldad. Vino a esta tierra por nosotros y el único que nos ha amado con ese amor que nunca se va a agotar, ese amor que no deja de ser, queridos hermanos, y en esas circunstancias donde nosotros estamos frustrados porque no obtuvimos o no tenemos lo que queríamos, con que estemos en los caminos del Señor y su presencia esté con nosotros, hermanos,
Levantémonos por nuestra familia, levantémonos por nuestro país, oremos por los gobernadores. Dirijámonos, hermanos, así como el Señor nos hace ver cuál es la misión que tenemos nosotros. Si a Oseas quería agarrarlo como ejemplo de cómo el pueblo peca deliberadamente contra el Señor. O sea, todos quisiéramos, hermanos, que solo cosas materiales pedimos y creen que ese solo es bendición. Bendición es que el Señor esté con usted en su casa. Bendición es que el Señor le rescató. Bendición es que Cristo va a venir por nosotros. Bendición es que tenemos fe y esperanza en que la palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier cosa. No hay pecado que no pueda ser vencido y no hay incircunciso, no hay persona que vaya contra el pueblo de Dios que pueda ser salvo, que pueda salir libre, porque el amor de Dios está para toda la humanidad. Venga, venga, ahora es el tiempo. ¿Qué más está esperando? Inundaciones hay, temblores hay, asesinatos hay, injusticias hay en todos lados. Mentiras hay. No se levante su lengua mentirosa contra su vecino, contra su prójimo, porque Dios ha mandado a amar al prójimo. Si yo les estoy hablando de esto, no es personal, es la palabra del Señor. Y es ahora el momento. No espere a que reviente la tierra. No, hermanos, ahora. Porque si a usted no le importa su vida, tiene hijos, tiene familiares, tiene personas que se ama. Y si usted no quiere vivir, otros quieren vivir. Pero usted no quiere vivir porque no está en prueba, no está enfermo con un cáncer terminal, no está preso sin saber cuándo va a tener la audiencia y cuándo va a salir. Entonces, usted no sabe lo que es sufrir. Porque lo puede leer, lo puede imaginar, pero si usted todavía tiene así hasta gorditos aquí porque come los 3 tiempos, usted no sabe quién está aguantando hambre, hermano. Vaya, extienda la mano, porque amar al ser humano es hablarle de Cristo. Yo amo a todo ser humano porque estamos imitando, quisiéramos ser como Cristo y queremos, ese es nuestro objetivo. Ese amor perfecto del Señor, pero todavía hay naturaleza humana aquí. Pero como por obediencia lo estamos haciendo, de decir, hoy es el tiempo oportuno, venga Cristo, deje ya esa locura de pecar deliberadamente. Y si hay un pecado con el que usted no pueda, arrodíllese o platique con el Señor, Él escucha. Él le va a ver su intención del corazón, la más íntima de las conversaciones. Solo diga la verdad ante el Señor. Usted puede mentirle a cualquier persona, usted puede hacer lo que guste, pero el Señor sí conoce. Y Él sí conoce todos nuestros pecados, toda inmundicia, de dónde venimos, qué hicimos y qué es lo que queremos. También a veces lo que no alcanzamos a decir con todo nuestro corazón. Señor, aún me falta esto, pero usted enderece los pasos. Usted líbreme. Usted sea el escudo alrededor de cada uno de los hijos suyos, Señor, que estamos confiando plenamente en usted, que decimos, Abba Padre, estamos nosotros esperando tu venida, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, a hacer esa misión de decirle al pueblo, deje la locura del pecado. Venga al amor de Dios, que es eterno, del Señor Jesús. Él se muestra con cualquier nombre hacia usted, porque es un Dios general, pero también es específico para cada persona. Él le habla a cada quien, desde el niño, al adolescente, al adulto, a la joven, al joven, a los viejos que nosotros decimos, pero que también nosotros honramos a las personas adultas y honramos más a los que caminan en integridad con el Señor hasta donde les es posible humanamente, ¿verdad? Pero sabemos que quien hace el poder de dar esa fuerza para permanecer en los caminos del Señor, y que también en ese amor verdadero nosotros estamos hablando ahora que es el tiempo adecuado de decir, no importa el pecado que tiene, reconozca que sin Dios no es nada. No es nada. Dice Juan 15,
separado de mí no podés hacer nada. Y eso es verdad, hermanos. Nosotros podemos, como dice, sí, se han ganado algunas cosas materiales, alguna casa, alguna profesión, algún oficio bien hecho, pero sabemos que en lo espiritual nosotros también tenemos que ser agradecidos con el Señor. Dice en Juan 3:16 que no solamente es que porque no reconocieron al Señor, no lo reconocieron porque no quieren que sus pecados sean reflejados, que sean expuestos. Quieren esconder su pecado, pero el Señor no desconoce todo lo que hemos hecho. Él sabe de dónde venimos, qué hemos hecho y qué no hemos hecho, de qué nos hemos arrepentido y de qué hemos pedido ayuda. Él es el que nos vuelve la cordura, el raciocinio para saber y determinar que sin el Señor no somos nada. No somos nada porque aunque hiciéramos aquí muchas cosas materiales, eso se va a quedar aquí. Su alma, queridos hermanos, ese alma que va a pedirse al Señor, que le dio el hálito de vida cuando nació. Tenemos que comparecer al trono donde vamos a dar cuentas. Allí no hay abogados, allí no hay fiscales, allí no hay personas que le va a decir porque todo eso ya está escrito ahí. Él conoce todo, solo es usted y Dios, usted y Dios. Estaba aquí en este otro punto donde decimos que hagamos un pacto con el Señor para tener seguridad en obtener la misericordia y disfrutar de su amor. Si disfrutamos de su amor, queridos hermanos, este es el último punto del 3, ¿verdad? Donde nosotros podemos llegar a hacer un pacto con el Señor. Podemos declararle, Señor, yo sin usted no soy nada. O Señor, por su misericordia, yo he podido levantarme, aún tengo trabajo, aún tengo salud, aún tengo lo que usted quiere enumerar que tiene. Y decirle, gracias porque por tu misericordia que tengo yo esto. Pero en realidad, Señor, quiero tener la completa seguridad de que tú, Señor, estás con esa misericordia y estás permitiéndome tener esos frutos de amor y también esos beneficios como un hijo o una hija del Señor. Y así como yo los tengo, quiero que también otras personas lo tengan. Que cuando Cristo venga, porque ha de venir, hermanos, ha de venir, lo niegue quien lo quiera negar. Pero en realidad Él está presto, su amor está extendido, queridos hermanos, no así como este profeta que le tocó pasar todas estas circunstancias, ¿verdad? Pero como cuando un siervo del Señor quiere servirle a Dios, no importa lo que Él pida, porque con amor se le sirve al Señor y hemos pasado circunstancias. Le habla una sierva del Señor que ha pasado circunstancias diversas y para los que han tenido la oportunidad de estar cerca de mí, han podido ver cuando yo he estado bien, pero también han podido ver cuántas circunstancias en mi vida han sido de pruebas y ahí estuve como quien dice, solo me voy a agachar en esta tormenta porque sé que el Señor es fiel, el que ha prometido y Él es el que ha de salir avante en esto. Y como decía, ahí hay una alabanza, aunque Él me deshiciera, pero como tú estás allí, en tu misericordia vengo. Así como el rey David, que en el pecado que se quedó expuesto, queridos hermanos, él dijo al profeta, mejor me pongo a las manos del Señor, porque él sabe que también Dios tiene misericordia para cualquier pecado. Venga, arrepiéntase y pídale al Señor, pídale ese amor que lo refleje en usted. Si usted no lo siente, dígale al Señor, Espíritu Santo de Dios, que yo pueda sentir, que tenga convicción de pecado y que tenga también la seguridad de que también a mí me amas. No importa lo que está pasando, el Señor es Dios de todas las causas perdidas y Él es el que trae primero salvación. Y usted va a tener primero arrepentimiento ante el Señor y va a venir a los beneficios y va a poder hablar de todo lo que el Señor ha hecho. Que el Señor le bendiga, que el Señor sea propicio a su necesidad, que el Señor le dé éxitos en todo eso que quiere, pero que también lo rescate de esa vana manera de estar viviendo.
conózcalo, empiece a leer aunque sea un versículo y dígale, Señor, ¿cuál versículo leo? Señor, hábleme usted. Porque si usted habla de esa manera, con sinceridad, el Señor le va a hablar. Usted puede ir en un bus, puede ir caminando, el Señor le va a hablar. Tenga la completa seguridad. Oro por esa persona que cree que ya no tiene salida y que quiere salir por la puerta que no es. Entre y busque la misericordia del Señor. El Señor está presto en este mismo momento. No importa la cosa, donde usted esté, donde usted escuche, en este tiempo presente o futuro. Dios está ahí. Venga a los pies de Cristo. No se detenga. No importa lo que digan. No importa si la pena. Usted dígale, Señor, tú eres mi salvación. Venga, venga Cristo. El Señor le ama. El Señor le ama. Dios le bendiga y que sea propicio a su necesidad. Le rescate del pecado y le traiga a victoria. En el nombre de Cristo Jesús oro por su vida y le dé la libertad del pecado. Y si usted está preso, que le abra la puerta. Gracias. Señor, te damos las gracias porque tú usas a la persona que quieres, Señor. Que